Muchos creen que controlar su mente es imposible, que los pensamientos simplemente llegan y que las emociones gobiernan sin remedio. Piensan que la vida está dictada por lo que sienten en el momento y que no pueden hacer nada más que reaccionar. Pero esa es una mentira peligrosa. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mente no es un caballo salvaje que corre sin dirección. Es una herramienta que puede entrenarse, moldearse y disciplinarse. Sus pensamientos crean sus decisiones crean sus hábitos, y sus hábitos construyen sus resultados. Si no controla su mente, sus resultados serán aleatorios, frágiles e inestables. Pero cuando toma el control de lo que piensa, de lo que enfoca y de lo que cree posible, sus resultados se vuelven inevitables, porque todo lo que hace está alineado con un propósito claro. El poder no está en esperar que su mente se calme por sí sola, está en obligarse a dirigirla con firmeza, porque una mente controlada produce una vida controlada, y una vida controlada lo lleva directo a la grandeza. Controlar su mente comienza con un principio innegociable. Todo lo que usted permite en sus pensamientos termina manifestándose tarde o temprano en sus resultados. La mente es como un terreno fértil, incapaz de permanecer vacío. Siembra algo todos los días. Ideas, emociones, preocupaciones, esperanzas, y así como un terreno produce lo que se siembra en él, su vida exterior termina reflejando lo que repite en silencio en su interior. Si permite que las semillas del miedo, la duda y la autocompasión se instalen, no puede esperar cosechas de confianza, éxito y determinación. Pero si cada día planta pensamientos de disciplina, de claridad, de convicción, su mente se convierte en el motor más poderoso para alcanzar lo que desea. El desorden mental no es un accidente, es un descuido. Y el control mental no es un don. Es una práctica diaria que exige disciplina. El primer paso para ordenar su mente es asumir que no todo pensamiento que aparece en ella merece su atención. La mayoría de los hombres viven esclavizados por cada ocurrencia que cruza por su cabeza. Si sienten miedo, actúan con miedo. Si sienten inseguridad, se esconden. Si sienten enojo, reaccionan con violencia. Confunden pensamientos automáticos con verdades absolutas, y eso los condena a repetir los mismos errores. Usted debe entrenarse para observar sus pensamientos como lo que son: simples impulsos eléctricos que pueden ser aceptados o rechazados. El hecho de que algo pase por su mente no significa que deba convertirse en acción. El control empieza cuando entiende que tiene el poder de elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar morir de inanición. Una técnica poderosa consiste en detenerse cada vez que una idea negativa aparezca y preguntarse: ¿este pensamiento me acerca a mis metas o me aleja de ellas? Si lo aleja, no merece espacio. Su mente es demasiado valiosa para convertirse en basurero de dudas, quejas y resentimientos. Cambie el enfoque de inmediato hacia una acción productiva, aunque sea pequeña. Escribir una meta, avanzar en una tarea, entrenar su cuerpo, repasar lo que ha hecho bien en lugar de lo que le falta. Ese cambio de enfoque, repetido todos los días, reprograma su cerebro para que deje de obsesionarse con lo que lo paraliza y empiece a orientarse hacia lo que lo impulsa. El segundo paso es llenar su mente con contenido de calidad. Así como no alimentaría su cuerpo con veneno esperando salud, no puede alimentar su mente con noticias negativas, conversaciones mediocres y entretenimiento vacío, esperando claridad y grandeza. Lea libros que lo desafíen. Escuche ideas que lo eleven. Rodéese de hombres que piensen en grande y actúen en grande. Lo que escucha, ve y repite se convierte en materia prima de su mente. Si quiere resultados extraordinarios, necesita pensamientos extraordinarios, y estos no aparecen de la nada. Se cultivan con lo que consume. El tercer paso es entrenar su concentración. En un mundo donde cada notificación y cada pantalla compiten por su atención, el hombre que sabe enfocarse tiene una ventaja enorme. Dedique momentos de su día a trabajar en silencio, sin distracciones, solo usted y la tarea importante que debe cumplir. Esa práctica no solo aumenta su productividad, también fortalece su capacidad de dirigir su mente hacia donde usted quiere, en lugar de dejar que el entorno decida por usted. La concentración es un músculo. Cuanto más lo entrena, más fuerte se vuelve. Y finalmente, entienda esto: controlar su mente no significa eliminar las emociones o convertirse en una máquina fría. Significa aprender a dirigir esas emociones, canalizarlas hacia el esfuerzo correcto, no permitir que lo desvíen de lo que sabe que debe hacer. Una mente descontrolada lo convierte en esclavo de sus impulsos. Una mente controlada lo convierte en dueño de su vida. Y cuando usted se convierte en dueño de su vida, los resultados dejan de ser un misterio y se transforman en consecuencia. Porque el éxito, al final, no es azar ni destino, es el reflejo directo de una mente entrenada para producirlo. Controlar su mente también significa entrenar la forma en que interpreta la realidad. Dos hombres pueden vivir la misma situación y tener vidas completamente distintas. Porque no es lo que ocurre lo que los define, sino cómo lo interpretan.
Uno puede ver una dificultad como un muro infranqueable y rendirse, mientras otro la ve como una oportunidad de crecer y se fortalece. La diferencia no está en la circunstancia, está en la mente que la procesa. Y esa diferencia, repetida a lo largo de los años, es lo que separa a los hombres comunes de los hombres extraordinarios. Su mente es el filtro a través del cual observa el mundo. Y si ese filtro está sucio de negatividad, miedo y autolimitación, todo lo que vea le parecerá imposible. Pero si ese filtro está limpio de claridad, disciplina y determinación, el mundo entero se convierte en un terreno de oportunidades. El problema es que la mayoría de los hombres no elige conscientemente ese filtro. Permiten que lo construya su entorno, las opiniones de los demás, las noticias, las experiencias pasadas. Viven atrapados en historias que repiten una y otra vez. Yo no puedo, yo no merezco, a mí nunca me va bien, los demás tienen suerte, yo no. Cada una de esas frases, repetida con la suficiente frecuencia, se convierte en una orden directa al cerebro. Limita sus acciones, apaga su motivación y asegura resultados mediocres. Lo que no entienden es que esas creencias no son verdades absolutas, son hábitos mentales. Y como todo hábito, pueden romperse y reemplazarse por otros más fuertes. El control mental empieza al cuestionar esas historias. Cada vez que se sorprenda pensando en una excusa, deténgase y pregúntese: ¿de verdad es cierto lo que me estoy diciendo? ¿O solo es una creencia que he repetido durante años? En la mayoría de los casos descubrirá que es lo segundo, y en ese momento tiene la oportunidad de reescribir la narrativa. Puede cambiar "yo no puedo" por "todavía no puedo, pero estoy aprendiendo". Puede cambiar "yo no merezco" por "me estoy convirtiendo en el hombre que merece". Puede cambiar "nunca me va bien" por "cada día me acerco más". Este no es un simple juego de palabras, es un entrenamiento de enfoque. Porque lo que repite en su mente una y otra vez termina construyendo la identidad desde la cual actúa. La ciencia lo confirma, su cerebro responde a lo que espera. Si espera fracaso, su mente lo prepara para fracasar. Si espera crecimiento, su mente lo prepara para crecer. Este fenómeno, conocido como profecía autocumplida, es una prueba de que sus creencias no solo interpretan la realidad, la crean. Y aquí está la parte más poderosa. Usted puede decidir qué profecías quiere sembrar. No necesita esperar que la vida cambie para cambiar su mentalidad. Cuando cambia su mentalidad, la vida inevitablemente sigue ese mismo rumbo. Por eso, el hábito de alimentar pensamientos de fuerza y dirección no es opcional, es fundamental. Escríbalos. Repítalos. Rodéese de ellos hasta que se conviertan en lo normal en su mente, porque el mundo siempre intentará convencerlo de que no puede, pero usted no necesita que el mundo lo apruebe. Necesita entrenar su mente para que, aún en medio de la duda externa, su voz interna sea más fuerte y más clara. Recuerde, no es lo que ocurre afuera lo que determina sus resultados, es lo que decide creer sobre lo que ocurre. Y esa decisión la toma cada día, en cada pensamiento, en cada interpretación. Cuando entrena su mente para elegir la visión que lo fortalece, su vida empieza a responder de manera distinta. Porque los obstáculos ya no lo paralizan, lo instruyen. Las caídas ya no lo derrotan, lo forman. Y las victorias ya no son accidentes, son consecuencias inevitables de un hombre que aprendió a controlar el significado que le da a todo lo que vive. Controlar su mente también requiere dominar el lenguaje interno que utiliza consigo mismo. La mayoría de los hombres no se da cuenta de que su diálogo interno es constante. Desde que se despierta hasta que se duerme, una voz en su cabeza comenta, critica, justifica, se queja o anima. Esa voz es la que más influencia tiene en sus decisiones, porque está presente en cada momento, incluso cuando nadie más lo está. Y lo más preocupante es que muchas veces ese diálogo es destructivo. Se repite frases como "no soy capaz", "no tengo lo suficiente", "siempre fallo", y cada repetición actúa como un martillo que debilita su confianza. El cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que ocurre en la realidad. Si se repite que no puede, empezará a actuar como si eso fuera cierto. Por eso, controlar su mente implica entrenar conscientemente ese lenguaje. No se trata de vivir en fantasías ni de fingir que todo es perfecto, sino de elegir palabras que lo fortalezcan en lugar de palabras que lo derriben. Puede empezar por cambiar la forma en que formula sus pensamientos. En lugar de decir "esto es imposible", puede decir "todavía no sé cómo, pero voy a encontrar la manera". En lugar de "siempre fracaso", puede decir "he fallado antes, pero estoy aprendiendo". En lugar de "nunca tengo suerte", puede decir "me estoy preparando para aprovechar la próxima oportunidad". Estos cambios parecen pequeños, pero crean un efecto acumulativo en la manera en que su mente enfrenta la vida. Un hábito poderoso es hablarse a sí mismo con la misma firmeza y claridad con la que hablaría a alguien que respeta.
Si le hablara a un amigo diciéndole eres débil, nunca lo lograrás, no intentes nada, probablemente lo destruiría, y sin embargo muchos hombres se hablan de esa manera a sí mismos todos los días. Cambiar esto exige un acto consciente. Entrenarse para ser su propio aliado, no su peor enemigo, porque la mente necesita dirección. Y si no se la da con palabras que inspiren, la llenará con dudas que limitan. Además debe prestar atención al tono emocional con el que se dirige a sí mismo. El lenguaje interno no solo son palabras, también es la emoción que las acompaña. Un hombre puede repetir frases positivas, pero si lo hace con cinismo o sin convicción, no servirán de nada. El control mental se fortalece cuando conecta esas palabras con imágenes claras de lo que quiere lograr, cuando siente lo que dice, cuando lo vive en su mente como si ya fuera real. Esa congruencia entre palabra, emoción e imagen es lo que reprograma al cerebro y lo prepara para actuar en coherencia. El diálogo interno también se entrena con la repetición. Al principio puede sentirse artificial, como si estuviera fingiendo, pero con el tiempo, esas frases se convierten en la voz natural de su mente. Y cuando eso ocurre, cada vez que enfrente un desafío, en lugar de escuchar "no puedes", escuchará "sí puedes", da el siguiente paso. Esa diferencia, en los momentos críticos, es lo que separa al hombre que se rinde del hombre que persiste hasta lograrlo. Recuerde que su mente siempre está escuchando. Cada palabra que repite, cada historia que se cuenta, cada emoción que alimenta, se acumula como ladrillos invisibles que construyen o destruyen su confianza. Si quiere controlar sus resultados, debe empezar controlando esa voz interna, porque al final no son los demás quienes determinan su destino. Es la conversación silenciosa que mantiene con usted mismo la que dicta la calidad de sus acciones, la fuerza de su carácter y la grandeza de los resultados que obtiene. Controlar su mente también exige aprender a dominar la relación entre enfoque y distracción. Vivimos en una era en la que cada segundo alguien o algo compite por su atención. Notificaciones, redes sociales, conversaciones sin importancia, problemas ajenos, estímulos que lo interrumpen en cada momento, y cada vez que cede, aunque sea por unos minutos, su mente pierde fuerza. El hábito de distraerse parece inofensivo, pero en realidad es el mayor ladrón de resultados. Un hombre que no controla su enfoque nunca logrará nada profundo, porque la concentración es el puente entre la idea y la ejecución. Sin ella, las metas se quedan en sueños. Con ella, los sueños se convierten en logros. La mente desordenada funciona como un agua que gotea en todas direcciones. Nunca tiene fuerza suficiente para mover nada. Pero cuando entrena su enfoque, esa misma agua se convierte en un torrente que rompe barreras. Y aquí aparece la gran verdad. El enfoque no se logra por accidente, se construye con hábitos, establecer horarios fijos para lo importante, eliminar distracciones físicas y digitales, trabajar en espacios ordenados, crear bloques de tiempo dedicados exclusivamente a una sola tarea. Estos hábitos parecen simples, pero son los que permiten que su mente se convierta en un instrumento poderoso en lugar de un campo de batalla caótico. El secreto está en entender que cada vez que permite una distracción, está entrenando a su cerebro a ser más débil. Cada vez que interrumpe una tarea para revisar su teléfono, le enseña a su mente que no puede sostener la concentración. Cada vez que dice solo 5 minutos más de entretenimiento vacío, fortalece el músculo de la postergación. Y ese músculo se vuelve tan fuerte que después no puede detenerlo. El control empieza cuando invierte el proceso. Cada vez que ignora una distracción, entrena la disciplina. Cada vez que termina lo que empezó, fortalece la confianza. Cada vez que elige enfocarse, enseña a su cerebro que puede obedecerlo. Aquí quiero hacer una pausa. Si este mensaje le está ayudando, suscríbase al canal para seguir entrenando su mente con herramientas de claridad y disciplina. Y cuénteme en los comentarios, ¿cuál es la distracción que más roba su atención cada día y que sabe que debe controlar para mejorar sus resultados? Ser consciente de ella es el primer paso para liberarse. Una mente enfocada es una mente poderosa. Concentra su energía en lo que importa y multiplica sus resultados en menos tiempo. Le permite avanzar cuando otros se estancan, porque mientras ellos se dispersan, usted construye. La diferencia no está en la capacidad, sino en la dirección. Todos tienen ideas, pero pocos tienen el hábito de sostener el enfoque suficiente para convertirlas en realidades. Y ese hábito, una vez establecido, cambia por completo la forma en que vive. Porque ya no es esclavo de cada estímulo que aparece, sino dueño de su atención y por lo tanto, dueño de sus resultados. Una mente enfocada es, en esencia, una mente controlada, y quien controla su mente, controla su destino. Controlar su mente también significa entrenarla para soportar la incomodidad y no dejarse gobernar por la búsqueda constante de placer inmediato.
La mayoría de los hombres fracasa porque confunde bienestar con comodidad. Creen que una vida buena es aquella en la que siempre se sienten cómodos, satisfechos y sin esfuerzo. Pero esa mentalidad los condena al estancamiento, porque los grandes resultados nunca nacen en la comodidad, nacen en el esfuerzo, en la disciplina, en el sacrificio. Cada vez que elige la comodidad por encima del compromiso, está entrenando a su mente para ser débil. Y una mente débil jamás puede producir una vida fuerte. Debe comprender que el dolor y la incomodidad no son enemigos, son maestros. Cuando se obliga a entrenar aunque esté cansado, está enviándole a su mente un mensaje claro. Yo decido, no mis emociones. Cuando se obliga a cumplir con una tarea, aunque preferiría distraerse, está construyendo la capacidad de sostener el enfoque bajo presión. Cuando se obliga a ahorrar, aunque quiera gastar, está reforzando la disciplina de pensar en el largo plazo. Esa es la esencia del control mental. Actuar en coherencia con sus principios, no con sus impulsos. Cada vez que lo hace, fortalece un músculo invisible que le permitirá enfrentar desafíos mucho más grandes en el futuro. El hábito de tolerar la incomodidad se entrena en lo pequeño. Levantarse a la primera alarma, terminar una conversación difícil, cumplir una rutina sin excusas, mantenerse firme en una decisión correcta aunque duela. Estas acciones no son triviales. Son ladrillos en la construcción de una mente disciplinada. Porque quien no puede vencer la incomodidad de lo pequeño, no puede pretender resistir la incomodidad de lo grande. El orden mental no se demuestra en un momento heroico aislado, sino en miles de microdecisiones en las que elige hacer lo correcto por encima de lo fácil. Además, debe reconocer que la comodidad es una trampa diseñada por la sociedad moderna. Todo está hecho para darle gratificación instantánea, entretenimiento a un clic, comida rápida, distracciones constantes, dopamina inmediata. Y cada vez que cede, entrena a su cerebro a esperar recompensa sin esfuerzo. Pero la vida real no funciona así. La verdadera satisfacción, la que transforma su carácter, requiere demora, constancia y resistencia. El hombre que se acostumbra a esperar resultados inmediatos nunca construirá nada que valga la pena, porque abandonará antes de tiempo. Por eso, controlar su mente es aprender a invertir la ecuación, dejar de buscar placer inmediato y empezar a buscar satisfacción diferida. Cambiar el hábito de preguntar ¿qué me da comodidad ahora? ¿Por qué me dará orgullo después? Esa simple diferencia cambia por completo sus resultados, porque cuando su mente se acostumbra a esperar el beneficio a largo plazo, empieza a trabajar con otra lógica, una lógica de construcción, no de consumo, de disciplina, no de debilidad. Recuerde esto, su mente puede ser su peor enemigo o su mayor aliado. Si la acostumbra a obedecer la comodidad, lo arrastrará a una vida de arrepentimiento, pero si la acostumbra a obedecer la disciplina, lo llevará a una vida de grandeza. El dolor de la incomodidad dura unos minutos. El dolor de la mediocridad dura toda la vida. Oblíguese a elegir lo correcto aunque no tenga ganas, y descubrirá que esa fuerza se multiplica con el tiempo. Porque una mente que aprende a soportar la incomodidad es una mente que puede lograr absolutamente todo. Controlar su mente también implica aprender a dirigir su energía hacia lo que realmente importa. La mayoría de los hombres desperdicia su poder mental en batallas insignificantes, discusiones sin sentido, comparaciones con los demás, pensamientos obsesivos sobre lo que no pueden cambiar. Viven agotados no porque hagan demasiado, sino porque concentran su atención en lo que drena en lugar de enfocarse en lo que construye. La mente, al igual que el cuerpo, tiene reservas de energía limitadas cada día. Y si las gasta en lo trivial, no tendrá fuerza para lo esencial. El hábito de enfocar su mente es tan crucial como el hábito de alimentarla bien o entrenarla. Es la diferencia entre avanzar con pasos firmes hacia sus metas o caminar en círculos sin rumbo. Debe reconocer que cada pensamiento es una inversión. Si invierte en quejas, cosechará frustración. Si invierte en críticas destructivas, cosechará resentimiento. Si invierte en compararse, cosechará inseguridad. Pero si invierte en gratitud, en soluciones, en visualizar sus metas, cosechará motivación y claridad. Este principio es tan simple como poderoso. Usted se convierte en aquello que más ocupa su mente. Y si no decide conscientemente en qué enfocar sus pensamientos, su entorno decidirá por usted. El mundo está lleno de distracciones diseñadas para secuestrar su atención. Controlar su mente es recuperar esa soberanía y decidir dónde quiere plantar su energía. Una estrategia práctica es establecer bloques de enfoque diario para lo que más le acerca a sus metas. Puede ser dedicar 1 hora al inicio del día a avanzar en su proyecto más importante, reservar tiempo para planificar su semana o destinar momentos a aprender habilidades nuevas. Esa inversión, repetida con disciplina, genera un efecto acumulativo que lo separa del resto. Mientras la mayoría se dispersa en distracciones,
usted avanza en silencio. Y con el tiempo, esa diferencia de enfoque se traduce en resultados tan grandes que parecen injustos a los ojos de quienes no hicieron el mismo trabajo mental. Otro hábito esencial es practicar la gratitud y el enfoque en lo positivo. No porque la vida sea perfecta, sino porque la gratitud entrena su mente a reconocer oportunidades en lugar de obstáculos. Un hombre agradecido no es un hombre conformista, es un hombre consciente de sus recursos, y por lo tanto más capaz de utilizarlos. Cuando su mente se enfoca en lo que tiene y no en lo que falta, deja de vivir en escasez y empieza a operar desde la abundancia. Y esa mentalidad lo convierte en un imán para nuevas oportunidades, porque su atención siempre está buscando construir en lugar de destruir. Finalmente, debe entender que dirigir su mente requiere práctica constante. No basta con hacerlo un día y olvidarlo al siguiente. Cada mañana debe elegir en qué se enfocará. Cada tarde debe revisar cómo utilizó su energía y cada noche debe corregir lo que no funcionó. Este hábito de revisión lo mantiene en control, porque lo que no se mide, se pierde. Y la mente, si no se corrige, inevitablemente caerá en la dispersión. Un hombre que domina este principio deja de reaccionar a cada estímulo externo. Se convierte en alguien que vive con intención, que protege su energía como el recurso más valioso, que invierte sus pensamientos solo en aquello que lo impulsa hacia adelante. Y cuando su mente se acostumbra a esta disciplina, algo poderoso ocurre. Su vida empieza a alinearse con la claridad de su enfoque. Ya no siente que camina a oscuras, porque cada pensamiento se convierte en una linterna que ilumina el camino. Controlar su mente es controlar su energía, y controlar su energía es controlar sus resultados. Controlar su mente también exige aprender a gestionar el miedo. El miedo es una emoción natural, pero cuando no se controla se convierte en una prisión invisible que determina cada decisión que toma. La mayoría de los hombres no fracasa porque no tengan capacidad, sino porque se dejan dominar por pensamientos de miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al qué dirán, miedo a equivocarse. Y lo que no entienden es que cada vez que obedecen ese miedo, refuerzan un hábito mental de debilidad. Con el tiempo, su vida entera se reduce al tamaño de sus temores y terminan viviendo una existencia mucho más pequeña de la que podrían haber alcanzado. Debe aceptar que el miedo nunca desaparece del todo. Siempre estará ahí, susurrando en los momentos importantes. La clave no es esperar a que se vaya, sino decidir actuar a pesar de él. El control de la mente significa entrenarse para reconocer el miedo como una señal, no como una orden. Una señal de que está saliendo de su zona cómoda, de que está enfrentando algo que realmente importa, de que está entrando en territorio de crecimiento. Si interpreta el miedo como enemigo, se paraliza. Si lo interpreta como recordatorio de que está avanzando, lo convierte en combustible. El hábito que debe cultivar es exponerse constantemente a pequeñas incomodidades que lo fortalezcan. Hacer esa llamada difícil, expresar su opinión en público, asumir una responsabilidad más grande, probar algo nuevo que lo desafíe. Cada vez que lo hace, le enseña a su mente que puede soportar el miedo y aún así actuar. Y con el tiempo, el miedo pierde poder, porque deja de asociarlo con peligro y empieza a asociarlo con crecimiento. Esa es la diferencia entre los hombres que se quedan atrapados en la mediocridad y los que logran resultados extraordinarios. Unos se paralizan ante el miedo, los otros lo usan como señal para avanzar. También es vital reconocer que muchos de los miedos que lo limitan no tienen base real, son construcciones mentales, exageraciones de la mente que se alimentan de qué pasaría si. Se preocupa por escenarios que nunca suceden, sufre por críticas que nadie hará, se paraliza por fracasos que solo existen en su imaginación. Aquí es donde entra el control mental. Detener ese diálogo interno y preguntarse con frialdad, ¿qué es lo peor que puede pasar realmente? En la mayoría de los casos, descubrirá que lo peor no es tan grave, y que lo que perdería por no intentarlo es mucho mayor que lo que arriesga por dar el paso. El miedo también se combate con preparación. Una mente entrenada, que estudia, que practica, que se fortalece con disciplina, tiene menos espacio para el miedo, porque sabe que está lista. La inseguridad nace en la improvisación, pero la confianza nace en la preparación. Cuando se prepara más de lo que otros esperan, su mente se acostumbra a confiar en sí misma. Y esa confianza se convierte en un hábito mental tan fuerte que incluso en los momentos de duda puede sostenerlo. Al final, controlar su mente frente al miedo es la prueba definitiva de carácter, porque los resultados más grandes de su vida siempre estarán detrás de ese muro invisible. Y cuando se obliga a atravesarlo una y otra vez, descubre que el miedo nunca fue tan grande como lo pintaba su mente.
descubre que del otro lado siempre hay más fuerza, más confianza, más oportunidades. Y cuando hace de este hábito una práctica constante, su vida ya no está limitada por lo que teme, sino impulsada por lo que decide conquistar. Esa es la diferencia entre vivir atrapado y vivir con grandeza. El control de la mente en los momentos en los que el miedo intenta dominarlo. Controlar su mente también significa aprender a dominar la disciplina del pensamiento a largo plazo. La mayoría de los hombres se sabotea porque piensa únicamente en el presente inmediato. Lo que le apetece hoy, lo que se siente cómodo ahora, lo que le da satisfacción rápida en este instante. Este hábito de corto plazo destruye sueños grandes, porque las metas significativas requieren años de construcción, paciencia y constancia. Una mente que solo busca gratificación inmediata es como un barco sin rumbo que cambia de dirección con cada ola. Una mente entrenada en la visión de largo plazo es como un capitán firme que mantiene el timón recto sin importar el viento. El problema es que la cultura actual refuerza el hábito de la inmediatez. Todo está diseñado para darle resultados rápidos. Entretenimiento instantáneo, comida rápida, crédito inmediato, validación en segundos con un clic, y el cerebro, acostumbrado a esa dopamina inmediata, se vuelve adicto a lo fácil. Pero la vida no recompensa lo inmediato, recompensa lo constante. Controlar su mente significa entrenarla para resistir la tentación de lo fácil hoy a cambio de lo valioso mañana. Significa recordar que cada sacrificio actual no es pérdida, es inversión. Un hábito poderoso es visualizar con claridad lo que quiere en 5 o 10 años y conectar cada acción presente con esa visión. Pregúntese cada día, ¿lo que hago ahora me acerca al hombre que quiero ser en 10 años o me aleja de él? Esa pregunta, repetida con sinceridad, reordena sus prioridades. De pronto, gastar en algo innecesario ya no se siente atractivo porque sabe que ese dinero puede trabajar para su libertad futura. Saltarse su entrenamiento ya no parece tan inofensivo porque entiende que esa decisión se acumula en un cuerpo más débil mañana. Rendirse en un proyecto ya no parece tan cómodo porque ve claramente cómo lo aleja del futuro que desea. Esta conciencia constante es lo que convierte la disciplina en hábito. Otro principio esencial es aprender a tolerar la demora de la recompensa. Un agricultor no planta hoy para cosechar mañana. Planta con la certeza de que el fruto llegará después de tiempo, esfuerzo y paciencia. Así debe ser su mentalidad con los hábitos. Cuando lee todos los días no verá un cambio inmediato, pero con los años será un hombre con una mente afilada y una visión amplia. Cuando ahorra e invierte, no verá riqueza instantánea, pero con el tiempo alcanzará la libertad que otros solo sueñan. Cuando se disciplina en su trabajo, quizá al inicio no vea reconocimiento, pero con los años se convertirá en alguien invaluable. El largo plazo premia al que sabe esperar y persistir. La mente que piensa en largo plazo también aprende a manejar la frustración del camino. Sabe que habrá momentos de retroceso, errores, pérdidas, pero entiende que estos no definen el resultado final. Solo son parte de la construcción. No mide su vida por un mal día o un mal mes. La mide por la dirección en la que se mantiene año tras año. Ese hábito de perspectiva lo hace más resiliente, porque ya no se derrumba ante un tropiezo. Lo interpreta como una curva más en el camino hacia su destino. El control mental se perfecciona cuando deja de preguntar ¿qué quiero ahora? Y empieza a preguntar ¿qué quiero siempre? Esa diferencia lo separa de la multitud, porque la multitud vive atrapada en lo inmediato buscando alivio temporal. Usted, en cambio, entrena su mente para ver más lejos, y esa visión lo fortalece. Y cuando convierte esa visión en hábito, su vida se transforma en un proyecto consciente y no en una improvisación. Al final, el hombre que domina su mente para pensar en el largo plazo controla no solo su presente, sino todo su destino. Controlar su mente también exige entrenarla para la resiliencia, esa capacidad de levantarse una y otra vez sin importar cuántas veces caiga. Porque inevitablemente habrá fracasos, errores, rechazos y pérdidas. Ningún hombre que haya alcanzado grandeza lo hizo sin tropezar. La diferencia entre los que se quedan en el suelo y los que siguen adelante no está en la suerte, sino en cómo entrenaron su mente para responder frente a la adversidad. La mayoría de los hombres convierte un fracaso en una sentencia: no soy suficiente, no lo lograré nunca, esto no es para mí. Pero el hombre que controla su mente convierte ese mismo fracaso en una lección: esto no funcionó, debo ajustar, he aprendido algo que me acerca más a la meta, cada caída me hace más fuerte. Esa diferencia de interpretación lo cambia todo. La resiliencia es un hábito mental. No se trata de ser inmune al dolor, sino de entrenarse para no quedarse atrapado en él. Cada vez que enfrenta un obstáculo y decide actuar en lugar de lamentarse, refuerza ese hábito. Cada vez que, en lugar de preguntarse ¿por qué a mí?, se pregunta ¿qué puedo aprender?, su mente se fortalece, y cuanto más repite ese proceso, más automática se vuelve su capacidad de sobreponerse.
De pronto, lo que antes lo derrumbaba por meses, solo lo detiene por horas. Y lo que antes parecía un final, ahora se convierte en un reinicio. El control mental en la resiliencia también significa aceptar la incomodidad de la paciencia. Muchas veces no es suficiente con levantarse una vez. Debe levantarse 100. La mente débil se desespera. Busca soluciones mágicas. Abandona cuando no ve resultados inmediatos. La mente fuerte se repite. Esto toma tiempo, pero cada intento cuenta, cada paso suma. Este hábito de persistir a pesar de la lentitud es lo que finalmente lo separa de quienes se rinden. Porque la vida siempre recompensa a quien se mantiene de pie el mayor tiempo posible. Un hábito práctico para cultivar resiliencia es registrar sus avances, por pequeños que sean. La mente tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que aún no ha logrado, pero cuando lleva un registro de sus pasos, puede mirar atrás y ver con claridad que no está en el mismo lugar de ayer. Esa evidencia fortalece su confianza y lo impulsa a seguir. Otro hábito es rodearse de personas que refuercen su fortaleza en lugar de su victimismo. La resiliencia se contagia. Estar cerca de hombres que enfrentan y superan lo difícil lo inspira a hacer lo mismo. Finalmente, recuerde esto. El control de su mente no se mide cuando todo va bien, se mide en el momento en que todo parece ir mal. Ahí es cuando su entrenamiento sale a la luz, ahí es cuando la voz interna que cultivó durante meses o años se hace escuchar. Esa voz puede decirle, ríndete, o puede decirle, sigue adelante, un paso más. La que domine dependerá de los hábitos que haya practicado hasta ese día. Y esa es la verdadera razón por la que debe obligarse a controlar su mente todos los días. Porque cuando la vida lo ponga a prueba, no tendrá tiempo de improvisar. Solo responderá con lo que entrenó. El hombre que hace de la resiliencia un hábito mental se convierte en alguien que no se detiene ante nada. Su destino deja de estar limitado por las caídas y empieza a estar definido por la cantidad de veces que se levantó. Y cuando vive así, no importa qué tan fuerte golpee la vida, su mente, entrenada y firme, siempre lo impulsará a ponerse de pie y avanzar de nuevo. Ese hábito es, en última instancia, el que convierte a un hombre común en un hombre invencible. Controlar su mente y controlar sus resultados es, en última instancia, la esencia de vivir con grandeza. Todo lo que ha escuchado hasta ahora converge en una verdad poderosa. No hay éxito duradero sin disciplina mental. La mente es el origen de cada palabra que pronuncia, de cada acción que ejecuta y de cada hábito que repite. Si su mente es débil, sus resultados serán frágiles. Si su mente es fuerte, sus resultados serán sólidos y predecibles. Y esa fuerza no aparece por sí sola, se construye con la decisión diaria de obligarse a pensar con claridad, a actuar con propósito y a sostenerse firme aun cuando todo alrededor intente desviarlo. Piense en esto. La mayoría de los hombres fracasan no porque no tengan talento, recursos o inteligencia, sino porque nunca aprendieron a controlar la conversación interna que guía su vida. Dejaron que pensamientos de miedo, duda y conformismo se repitieran tantas veces que se convirtieron en verdad. Y esas verdades se transformaron en límites, en muros invisibles que jamás intentaron atravesar. Mientras tanto, aquellos que sí entrenaron su mente, se obligaron a reemplazar esos pensamientos por convicciones poderosas. Se obligaron a creer en sí mismos cuando nadie más lo hacía. Se obligaron a enfocarse en lo que podían controlar en lugar de lo que no. Se obligaron a mantenerse firmes cuando todos abandonaban. Y por eso construyeron resultados que otros llaman imposibles. El destino no está escrito en las estrellas, está escrito en sus pensamientos. Cada idea que decide aceptar y repetir es un ladrillo en la construcción de su vida futura. Si esos ladrillos son débiles, negatividad, queja, excusa, su vida se derrumbará con la primera tormenta. Si esos ladrillos son fuertes, determinación, enfoque, disciplina, su vida se mantendrá firme incluso cuando todo alrededor se sacuda. Y aquí está lo extraordinario. Usted puede decidir ahora mismo qué clase de ladrillos colocará a partir de hoy. Puede decidir que sus pensamientos serán dirigidos, que sus hábitos serán disciplinados y que sus resultados serán inevitables. Controlar su mente no significa vivir sin emociones, significa ser el arquitecto que dirige esas emociones hacia un propósito. Significa que, aunque sienta miedo, actúe con valentía, aunque sienta cansancio, elija la disciplina, aunque sienta dudas, decida avanzar. El control mental no elimina la dificultad, elimina la esclavitud ante lo que siente. Y esa libertad lo convierte en un hombre capaz de lograr lo que quiera, porque ya no depende de circunstancias externas para moverse, depende solo de su decisión interna. No olvide esto. Todo gran logro de la humanidad comenzó en una mente controlada. Cada invento, cada empresa, cada conquista nació en la mente de alguien que se negó a dejar que el miedo o la pereza decidieran por él. Usted tiene ese mismo poder.
Está en su capacidad de dirigir lo que piensa, de obligarse a sostener lo correcto, de entrenar su mente hasta que se convierta en una máquina de claridad y acción. Así que no espere más. No siga permitiendo que su vida esté dictada por pensamientos desordenados o hábitos débiles. Oblíguese a controlar su mente y verá cómo sus resultados cambian. Porque cuando controla su mente, controla sus acciones. Cuando controla sus acciones, controla sus hábitos. Y cuando controla sus hábitos, controla su destino. Esa es la cadena que define su vida. Y usted puede empezar a forjarla hoy mismo, con la próxima decisión, con el próximo pensamiento, con el próximo hábito que elija sostener. Su mente es suya. Sus resultados son suyos. Y su destino también lo será. En la medida en que tenga el valor de tomar ese control y nunca soltarlo.